IAD Inmobiliaria presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias aquí en los estudios de Imagen Radio en TV Multicast aquí en la Ciudad de México. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, en nuestro formato especial de lunes, donde hackeamos su vida. Les preparamos lo mejor, por supuesto, de la industria inmobiliaria para cada uno de ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse conmigo porque nuestra primera invitada les va a gustar, les va a encantar, les va a ayudar a resolver uno de los problemas que casi todos tenemos en el negocio, el de desarrollar equipos de alto rendimiento. Síganos también en las redes sociales, me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Es un gusto darte la bienvenida a nuestro programa. María Padilla Olvera, nos conocimos juntos y cuenta un poco la historia de cómo las cosas suceden en mi vida. Vas a ver, aquí es un poco la extensión de mi salón, en realidad. Claro. Lo que sucede es que me encanta conocer nuevas personas. Les digo constantemente que este negocio es un negocio de relaciones y cada vez que me topo con una persona que me impacta, que me deja una huella, digo, pues es que, pues, ¿para qué guardarlo para mí? ¿Por qué no compartirlo con ustedes? Tú pues, desarrollas equipos de alto rendimiento, eres conferencista internacional y la CEO de Contucer. Es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a empezar como si no nos conociéramos, ¿ok? ¿A qué te dedicas, mi querida María? Karim, yo me dedico a desarrollar equipos de alto rendimiento en diferentes organizaciones, principalmente de tecnología, bancos y telecomunicaciones, que es donde he tenido mayor experiencia. Sin embargo, pues a veces me buscan otras empresas que no son de ese giro y también las ayudo. Así, hay esta necesidad en todos los sectores de hacer que la gente pueda trabajar en equipo. Y déjame decirte, cuando llegué a México, una de las cosas que me sorprendió, pero brutal, ¿okay?, fue el hecho de que siento que a pesar de estar al lado del vecino americano, donde el teamwork, el concepto de trabajar hacia un objetivo claro, el de sacrificarse para lograr el objetivo, tomo el ejemplo del fútbol americano, donde todos los jugadores trabajan para acompañar al quarterback a realizar la jugada perfecta, pues yo sentí que aquí en México trabajar en equipo era un tema, era una dificultad. No era tan evidente como yo imaginaría que al estar tan pegado, obviamente, a Estados Unidos, pues que permearía más la cultura americana de trabajo en este caso. Y me he topado aquí en los últimos 8 años con dificultades a veces a gestionar los egos, a crear equipos complementarios, y sabemos que un equipo que trabaja en conjunto en realidad es capaz de mover montañas. Es correcto. De hecho, tocaste el punto perfecto cuando dijiste que el ego, justo, yo creo que no trabajamos en equipo porque precisamente se presenta ese ego que todos los integrantes de un equipo tienen y dicen por ahí pues que todos los integrantes quieren ser el mejor del equipo. Sin embargo, pues no se dan cuenta que si trabajaran de manera colaborativa, entre todos podrían ser mejores. Y yo lo que quiero entender de dónde viene este ego, viene del hecho de que la gente dice, oye, pues yo quiero saber exactamente qué voy a ganar en el trato y no a nivel personal y no piensa en la posibilidad de ganancia colectiva o de dónde viene esta dificultad a trabajar en equipo. Pienso que es un tema cultural, bueno, que lo he encontrado a nivel Latinoamérica, pero también en otros países, donde consideramos que yo soy el mejor del equipo y entonces yo me quiero destacar como la mejor, en lugar de verificar que cada uno de los miembros del equipo pues tiene diferentes talentos y que si nosotros tomamos esos talentos que cada miembro tiene, pues dicen por ahí, 1 más 1 es 3. Entonces, justo tenemos que revisar todas esas potencialidades que tiene cada miembro para poder ser mejores como equipo. Y además, si hablamos de liderazgo, el liderazgo es muchas veces para el líder nombrado, vamos a decir, identificado del equipo, el de ser realmente la persona que se pone al servicio del equipo, y dentro del equipo cada uno tiene un rol de liderazgo a desarrollar. Entonces, ¿cómo desarrollar este perfil de liderazgo? ¿Cómo aceptar su liderazgo temporal o continuo dependiendo de la responsabilidad? Ok, mira, creo que lo que pasa es que venimos de estas organizaciones jerárquicas donde normalmente pues había una persona que era la que tomaba las decisiones y los demás hacían lo que decía esa persona. Sin embargo, ahora con esta nueva cultura de enfoques de agilidad, pues decimos todos los integrantes del equipo pueden tomar decisiones y cómo podemos hacer esa transición dentro de las organizaciones
organizaciones, pues precisamente identificar cómo puedo aportar yo desde mi posición. No necesito tener una posición de líder como tal para poder aportar, sino desde el rol que yo esté desempeñando dentro de la organización, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son mis talentos naturales y cuáles son mis fortalezas, y esas aportarlas, ponerlas al servicio del equipo como tal. Bien, ahora, ¿cómo acompañas los equipos? Explícame un poco cuál es tu proceso y cómo identificas las áreas de oportunidad que se presentan en materia de primero, normalmente las empresas me llaman cuando tienen algún problema de comunicación, de conflictos dentro del equipo, o que no están logrando los resultados que quieren en su proyecto o en su organización. Y entonces me acerco yo a ese equipo que me ponen para que lo acompañe, y lo primero que hago es un diagnóstico para identificar pues cuáles son esas problemáticas, además de las que ya me dijeron, porque muchas veces me dicen algunas. Sin embargo, cuando ya estoy haciendo ese diagnóstico, identifico algunas otras áreas de oportunidad, pero también empiezo a identificar fortalezas en cada miembro del equipo, y así es como los voy acompañando. Entonces, dependiendo de la problemática, algunos que tienen problemas de la comunicación, pues empezamos a trabajar en desarrollar esas habilidades de comunicación. Algunos otros puede ser porque no saben manejar sus emociones, y entonces se generan ciertos conflictos en el equipo. Entonces empiezo a identificar cuáles son las principales problemáticas del equipo, y sobre eso empiezo a desarrollar un plan de capacitación para poderlos acompañar. Hay algunas personas que son más fáciles de guiar y otras que necesitan un coaching más cercano. Entonces ahí es donde identifico quiénes son esas personas a las que tengo que acompañar de una forma más cercana. María, ¿has desarrollado una metodología propia o son metodologías internacionales que aplicas en función de las situaciones? Yo he aprendido varias metodologías porque me entreno con diferentes mentores. Sin embargo, he creado las propias. Por ejemplo, hablando de equipos, tengo mi metodología que se llama Crea Equipos Élite, donde en esta metodología yo incluyo desde la parte emocional de las personas, la autoestima, porque siempre les digo que dependiendo de tu autoestima van a ser los resultados que tú tengas en tu empresa, y no importa si eres el líder, si eres el CEO de la empresa, te afectan las emociones. Entonces necesitas identificar cuáles son esas emociones que más permanecen en ti, cuáles son tus creencias que te están limitando como individuo, porque esas creencias las vas a llevar al equipo. Entonces mi metodología abarca desde la autoestima, el manejo de emociones, el manejo de barreras limitantes que te pueden estar deteniendo para lograr los resultados que buscas, y después cómo puedes hacer que ese equipo se comprometa con los resultados de tu organización. La autoestima es un tema sumamente importante que a veces tenemos dificultad de aceptar que tenemos áreas de mejoras ahí. Compártenos algunos ejercicios quizás concretos que una persona podría desarrollar para evaluar si primero tiene un problema de autoestima y después uno quizás que pueda permitirle tomar un poco el control de esto y llegar a hablarse de una manera diferente. Ok, ¿cómo puedes saber si tienes una autoestima baja o si tu autoestima te está afectando en los resultados de tu organización? Pues primero necesitas identificar, dicen, la autoestima es ese valor que tienes de ti mismo, cómo te visualizas a ti mismo, si consideras que eres una persona valiosa, que eres inteligente, que puedes aportar a todo el equipo y a la organización, o si consideras que eres insuficiente o que tienes áreas de oportunidad que quieres mejorar. Entonces, cuando te das cuenta de esto, creo que esto es algo cultural, porque muchas personas de las que coacheo, aunque tú las veas con diferentes títulos, con un rol dentro de la organización alto, a veces no se sienten suficientes para poder desempeñar ese rol. Y entonces, si tú te das cuenta que sientes que te hace falta algo, que no te sientes suficiente para desempeñarte, ahí es donde podemos empezar a trabajar en la autoestima. Y yo siempre les digo, cuando tú te das cuenta que tienes autoestima baja, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues primero amarte, primero reconocer. Yo trabajo con el coaching mucho el autoconocimiento, porque a partir de que tú te conoces y sabes cuál es esa debilidad y empiezas a trabajar en ella, la empiezas a desarrollar. Entonces, hablando de la autoestima, si te das cuenta que tienes una autoestima baja, pues tienes que empezar a trabajar en ello. Y algunos de los ejercicios que yo pongo es, por ejemplo, el que yo digo, tómate un té, y ese té es el de ámate, acéptate, quiérete, cuídate. Y cuídate en todos los aspectos, tanto en la parte física como en la emocional, en la mental. Entonces, esa es una forma de que empezamos a trabajar con la autoestima. La transformación de los equipos es muchas veces un proceso a largo plazo. A partir de quizás, ¿cómo agilizar o acelerar la visibilidad de resultados y obtener un retorno? Porque
veo como muchos capacitadores tienen una metodología propia y como muchas empresas tienen una voluntad de invertir en sus equipos, pero a veces la economía de la empresa no lo permite o hasta a veces la solución llega tarde. ¿A qué velocidad más o menos llegas a empezar a ver resultados? Por ejemplo, en esta metodología que yo manejo, desde las primeras 2 o 3 sesiones empiezas a ver resultados, porque yo empiezo desde establecer una misión compartida o tener una visión compartida como equipo, y a partir de esa visión que todos sepan hacia dónde van, entonces ahí podemos empezar a identificar cuáles son los roles y responsabilidades de todos los miembros del equipo y sobre todo cuáles son los talentos naturales, porque a veces no tomamos en cuenta eso. Entonces a lo mejor yo te contrato por la experiencia técnica que tienes y te asigno actividades de acuerdo a esa experiencia técnica, pero si no estoy tomando en cuenta tus talentos naturales, estoy desaprovechando tu talento. A ver, ¿a quién corresponde la responsabilidad de formar un equipo de élite? Yo digo que es de todos. O sea, por ejemplo, tú eres parte de un equipo. O sea, si bien las empresas tienen diferentes áreas y, por ejemplo, algunas dicen, pues es responsabilidad de recursos humanos. Sin embargo, yo considero que es responsabilidad de cada una de las áreas y de cada uno de los equipos y de cada uno de los miembros. Es decir, si yo soy parte de un equipo, mi obligación es yo ser mejor, capacitarme para poder aportar mayor valor al equipo al que estoy perteneciendo y después todos como equipo también aportar lo mejor de cada uno. Entonces yo creo que la responsabilidad es individual y en equipo. Es decir, si eres, por ejemplo, miembro de un equipo, debes levantar la mano para decir, oye, no estamos operando correctamente. Lo menciono porque el comportamiento tradicional es el del chisme. Pues es que, mira, pues él se cree líder y no está haciendo la chamba. Si yo fuera el líder, pues lo haría de manera diferente y tendríamos grandes resultados. Y a veces no te das cuenta que el rol de líder no es fácil y para ser un buen líder tienes que tener un buen equipo y viceversa, ¿no? Es correcto. Y de hecho, además, siempre digo, cuando tú quieres liderar a otras personas, pues primero tienes que conocerte tú mismo, identificar cuáles son esas fortalezas y esos talentos y aprender a liderarte a ti y entonces ya puedes empezar a liderar a otras personas. Y obvio que vas a encontrarte con diferentes retos dentro de la organización y dentro de hacer ese engagement con tu equipo. Sin embargo, cuando los vas conociendo, yo creo que el autoconocimiento y el conocer a cada miembro de tu equipo es lo que te puede ayudar a que esa curva o esa duración en la que puedes integrar a tu equipo y tener mejores resultados, la puedes acortar siempre y cuando conozcas a cada miembro de tu equipo. Quiero aprovechar que estemos aquí con obviamente una comunidad grande para preguntarte ¿qué tipo de problemáticas normalmente resuelves en las organizaciones? Y principalmente para que los que nos escuchen, empresarios quizás que estén buscando una oportunidad de colaboración contigo, pues sepan cómo hacerlo. Normalmente las problemáticas que yo resuelvo es esa alta rotación de personal que se presenta en las organizaciones porque la gente cuando no se siente a gusto en su trabajo pues prefiere renunciar y muchas veces decimos que renuncian a la empresa, pero en realidad renuncian a su jefe. Entonces, pues normalmente resuelvo ese tema, el de la alta rotación. Resuelvo también cuando se les dificulta asimilar los cambios que se están llevando a cabo dentro de las organizaciones, es decir, la resiliencia a los cambios, eso también porque trabajo mucho en la mentalidad de crecimiento, entonces resuelvo ese tipo de problemas y en las comunicaciones. Alta rotación, por ejemplo, aquí en México hay algunas estadísticas que dicen cada cuánto una persona se va de una empresa. Depende de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que tú conoces a los colaboradores y pueden tener ahí 20 años, inclusive hay empresas que hasta los premian por los años que duran dentro de la organización. Pero, ¿qué es bueno o malo? Porque yo te diría que tendría el argumento para decir que una persona que se queda muy poco tiempo es probablemente una indicación de que no haya conectado con la cultura, la estrategia y la visión de la empresa. Es correcto. Pero hay empresas que tienen empleados que están sentados en la misma silla desde hace 25 años, sin evolución ni vertical ni lateral, y desafortunadamente al mismo tiempo frenan el crecimiento de la empresa. De hecho, si me preguntas a mí, yo prefiero que haya esa rotación cada determinado tiempo porque eso ayuda a la creatividad y a la innovación de la empresa. Porque tú lo acabas de decir, cuando son las mismas personas que tienen ahí 10 o 20 años, pues siempre están haciendo las cosas de la misma manera. Cuando tú traes una persona externa, pues te permite hacerlo de una manera diferente y puedes empezar a innovar. Y no necesariamente tienes que cambiar a todo tu equipo, sino que puede ser paulatinamente, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las estadísticas, no tengo el dato exacto, pero sí sé que hay diferentes
que hay empresas que la gente se mueve muy rápido. Está bien si te mueves porque tú quieres buscar otra oportunidad o porque ya aprendiste, ya creciste y ya aportaste a esa empresa. Pero si te vas porque no conectaste con la cultura, pues es ahí donde la empresa tiene que trabajar en hacer ese engagement con sus colaboradores. Sí, sumamente importante. Yo creo que el tema de rotación nos damos cuenta efectivamente cómo impacta el negocio, pero es pérdida de conocimiento, pérdida de tiempo, costo de reclutamiento, inestabilidad, obviamente para los colaboradores, sentimiento de que la empresa no sabe realmente hacia dónde va y una falta de compromiso a largo plazo sobre el proyecto de la empresa. Y esto siempre es una receta, por supuesto, que impacta los resultados eventualmente. Ahora, si regresamos a tu libro que has desarrollado, que se llama Crear equipos de élite, para no confundir el título. Crear equipos de élite, de hecho que me regalaste, te lo agradezco mucho. ¿Dónde se encuentra el libro? Ok, el libro lo puedes comprar en Amazon y también físicamente conmigo, porque todavía no lo tengo en una librería. Vale, pues pronto estará allá. Entonces en Amazon, eventualmente, Crear equipos de élite. ¿Cuál es entonces la metodología que tú compartes a través de este libro para crear un equipo de élite? Ok, en esta metodología, como te estaba diciendo, trabajo desde empezar a conocer a cada miembro de tu equipo en la parte de las creencias que los están limitando o también las que los empoderan, en cuanto al manejo de emociones, en cuanto a la autoestima que ya te había comentado y en cuanto a resolver cuáles son esos conflictos que se van presentando dentro del equipo y también cómo puedes ir generando esa confianza con tu equipo. ¿Para qué? Para que logres esa creatividad y esa innovación, porque a veces cuando tú no generas ese ambiente de confianza y colaboración en el equipo, la gente, aunque tenga ciertos conocimientos, prefiere quedarse callada. Y cuando tú permites que generas ese ambiente de confianza, la gente se siente con mayor seguridad para poder aportar sus propias ideas y poder ir generando innovación en la empresa. Puedo imaginar, María, que el desarrollo del home office haya limitado mucho este primer paso. Sí, claro. Hoy en día a veces no conoces a la gente con quien trabajas. Es correcto. De hecho, pues normalmente cuando estás físicamente te cuesta trabajo generar ese engagement. Obviamente cuando trabajas en home office es más complicado o tienes mayores retos para generar ese engagement. Sin embargo, siempre hay como diferentes actividades que puedes realizar. Lo que yo siempre les pido, bueno, independientemente de que tú te conectas a una reunión o te conectas para estar con el cliente, también puedes generar esas reuniones donde te conectes solo para conocer a tus compañeros de trabajo, tú como líder conocer a tu equipo de trabajo y fomentar pues ese engagement donde a lo mejor una vez a la semana puedes conectarte específicamente para hablar a lo mejor de los hobbies de tu equipo de trabajo o de su familia, muy importante porque la gente pues no todos trabajamos por el dinero nada más, sino que muchas veces trabajas por ese salario emocional. Entonces eso es lo que, de esa forma, si tú identificas cuál es el salario emocional de la gente, tú puedes generar ese engagement, no importa que sea en línea. La realidad es que es difícil hacer esta segunda parte porque con la presión, obviamente, de las reuniones y creo que el trabajo desde casa te fuerza a agregar más y más reuniones en tu agenda. Pero me gusta mucho como técnica porque creo que si sientan equipo que tienen efectivamente una falta de conexión con sus equipos y que no es fácil poder conectar con ellos porque están distribuidos en diferentes partes de la República o a veces partes del mundo. Forzar, obligar esto a suceder es importante y probablemente crear momentos en los cuales van a reunir a los empleados, a los equipos en un momento de comunión sin objetivo de negocio más que el de crear un vínculo. Creo que es clave, porque la confianza efectivamente es el primer elemento para tener éxito. Es correcto. Antes de que nos separemos, María, ¿alguna estrategia adicional que quisieras compartir? Sí, normalmente pues que siempre generes ese engagement, que no te enfoques solo en los resultados de la empresa o en las tareas, sino que te enfoques en la persona que está detrás de esas actividades, porque eso es lo más importante para generar esa conexión humana. Oye, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, como María Padilla Olvera, y también en la página de mi empresa que se llama contuser.com. Oye, pues invitamos a todo ese equipo entonces a ponerse en contacto contigo. María Padilla Olvera, ha sido un gusto tenerte con nosotros, equipo. Vamos al corte y continuamos. Gracias. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.